Salomón nunca dependió de un salario porque entendió una verdad que la mayoría de las personas pasan toda su vida sin darse cuenta. El pago mensual no es riqueza, sino simplemente autorización para sobrevivir. La verdadera manera de salir de esta trampa no es ganar más, sino construir de manera diferente. Al final de este razonamiento quedará claro por qué el hombre más rico de la historia se negó a cambiar su tiempo por monedas y qué principio exacto le permitió multiplicar recursos mientras otros simplemente los acumulaban. Una reflexión sobre la autonomía financiera finaliza este texto. La gran ilusión del mundo moderno es creer que los salarios siempre han existido, son universales e inevitables. Nada de esto es cierto. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la gente no trabajó por una tarifa fija, cultivaron su propia tierra, desarrollaron artesanías bajo su control y crearon valor que se expandió con el tiempo. El salario, tal como lo conocemos hoy, es un invento reciente de menos de 2 siglos que surgió durante la revolución industrial para transformar a los seres humanos en unidades de producción predecibles y reemplazables. Antes de las fábricas, las tarjetas de tiempo y la idea de vender 40 horas por una cantidad determinada, la gente ya sabía lo que entendía Salomón. La riqueza no es lo que recibes por hora, sino lo que posees y en lo que trabajas incluso en ausencia del propietario. Las escrituras nunca exaltan al empleado, sino al administrador, al constructor, al sembrador, al que multiplica. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4, dice: la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. Note la palabra elegida: diligente, no ocupado, no sumiso a un superior. La mano diligente no solo se esfuerza, sino que actúa con propiedad, estrategia y la intención de construir algo que perdure. Salomón enseña que la pobreza no proviene de la falta de trabajo, sino del trabajo aplicado en una estructura incorrecta. Es posible agotarse hasta el agotamiento y seguir siendo pobre si el sistema en el que se encuentra está diseñado para mantener la dependencia. Esa es la trampa. Dicen que hay que subir una escalera interminable, conformarse con aumentos insignificantes mientras la inflación erosiona el poder adquisitivo. Afirman que la seguridad proviene de la lealtad hacia un empleador, cuando la historia muestra que las empresas despiden empleados en un momento en que las ganancias lo exigen. Así, ano tras ano, intercambias horas irreemplazables de la única vida que tienes por un pago que nunca te traerá la libertad. Salomón rechazó este destino. Él lo construyó. Es necesario nombrar lo que muchos que evitan. Hay un amo al que se sirve y no es Dios. Jesús abordó esto directamente en Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecer al uno y amar al otro, o amar al uno y despreciar al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón. Mamón no es el dinero en sí, sino el sistema de dependencia, la estructura de obligaciones, el ídolo que exige tiempo, paz, familia y salud a cambio de la supervivencia. Mamón no es la factura a pagar, sino la creencia de que no se puede vivir sin inclinarse ante el punto. Aquí está la diferencia que lo cambia todo. Ganar es lineal, construir es exponencial. Cuando ganas, cambias tiempo por dinero. 1 hora equivale a un pago. Cuando te detienes, los ingresos se detienen. Este es el modelo salarial, una prisión con un carcelero sonriente. La construcción, sin embargo, es diferente. Construir significa crear algo que genere valor incluso después de que el trabajo esté terminado. Un sistema, una propiedad, una habilidad por la que otros pagan, una inversión que se multiplica. Salomón dominó esta lógica. No se levantaba todos los días para trabajar por un sueldo. Estructuró rutas comerciales. Vale la pena analizar este punto. Salomón controlaba las rutas comerciales entre África, Arabia y Asia. No transportaba personalmente la mercancía ni negociaba cada transacción. Él construyó la infraestructura, las relaciones, los sistemas, y estos sistemas generaron riqueza sin importar si estaba despierto o dormido. El primer libro de Reyes, capítulos 10, versículos 14 y 15, registra: el peso del oro que Salomón recibía cada año era 666 talentos de oro, sin contar el que procedía de los mercaderes, del tráfico de los tratantes de especias, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores del país. Salomón había creado lo que hoy llamamos ingresos pasivos 3000 años antes de que existiera el término. Pero porque el trabajo duro por sí solo conduce a la pobreza, porque el esfuerzo sin apalancamiento es solo movimiento. Proverbios 13:23 dice: en el campo de los pobres hay mucho alimento, pero se pierde por falta de juicio. Los pobres no son holgazanes. A menudo trabajan más que los ricos, pero lo hacen sin estrategia, sin propiedad, sin sistemas. Trabajan en tierras ajenas y se preguntan por qué la cosecha nunca les pertenece. Salomón advierte: la diligencia sin dirección es destrucción. Es posible agotarse y seguir pasando hambre si se planta en suelo alquilado. El peligro del ingreso lineal en un mundo exponencial es el siguiente: todo lo que te rodea se multiplica, excepto la capacidad de ganar.
La deuda crece, la inflación crece, la riqueza de quienes poseen activos crece. Pero el salario aumenta a un ritmo aritmético cuando aumenta, mientras el coste de la vida avanza geométricamente. Corres en una cinta que cada ano acelera y dicen que la solución es correr más rápido. Salomón rechazó la estera. Él construyó la máquina a punto ahora, pregúntate. ¿Estás ganando o construyendo? ¿Está intercambiando tiempo por dinero o creando valor que persiste? La mayoría nunca hace esta pregunta, razón por la cual la mayoría se jubila exhausta, dependiente y asustada. Salomón no se retiró. El reino. Hay una diferencia. Y este texto muestra exactamente qué es y cómo aplicarlo a partir de él. Ahora punto el apalancamiento es el principio que separa el sirviente del soberano. Arquimedes, el matemático griego, dijo: dadme una palanca y un punto de apoyo lo suficientemente largos y moveré el mundo. Salomón entendió esto siglos antes, no en teoría sino en la práctica. Sabía que la riqueza no se trata de esfuerzo, sino de multiplicación. Una persona que trabaja sola produce solo lo que puede, pero quien construye un sistema, capacita a otros, invierte sabiamente, genera abundancia que supera cualquier esfuerzo individual. Esto no es avaricia, que es mayordomía. Mire lo que construyó Salomón. No solo acumuló oro. Envió flotas de barcos, estableció alianzas con reyes extranjeros, importó caballos de Egipto y carros de Que y los revendió con ganancias a las naciones vecinas. Plantó viñedos, construyó ciudades y empleó a miles de personas. El primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 20, describe la extensión de su dominio. La verdadera riqueza no está en lo que recibes, sino en lo que dejas trabajando, hombre falto de entendimiento. Y he aquí, todo estaba lleno de espinos, y su superficie cubierta de ortigas, y su muro de piedra estaba derribado. Entonces mire y considere bien. Vi y recibí instrucción, un poco de sueño, una pequeña siesta, un poco de cruzar los brazos para descansar, y vendrá como ladrón tu pobreza, y como hombre armado tu necesidad. La negligencia no es ausencia de trabajo, es una ausencia de visión. El perezoso no es el que se niega a madrugar, sino el que se niega a plantar. Observa el campo, reconoce el potencial, pero pospone la acción. Mientras tanto, la maleza crece, el muro se derrumba y lo que podría ser una cosecha se convierte en abandono. La pobreza no llega de repente, se va asentando poco a poco, como vegetación que se va apoderando de terrenos baldios. Lo que Salomón describe no es solo un campo, sino una metáfora de la vida. Cada día que no se utiliza para construir algo duradero es un día en el que se pierde la oportunidad. No se trata de trabajar sin parar, sino de trabajar con un propósito. El muro derribado simboliza las defensas que no se erigieron, la falta de reservas financieras, la ausencia de habilidades desarrolladas, el abandono de las relaciones estratégicas. Cuando surge la necesidad, no hay tiempo para reconstruir. La diferencia entre ricos y pobres no está en el esfuerzo, sino en la asignación de ese esfuerzo. El primero invierte en activos que generan retornos continuos. El segundo dedica su tiempo a actividades que agotan en el momento de realizarlas. Uno construye sistemas, el otro intercambia horas por salario. Uno acumula activos, el otro acumula cuentas por pagar. El mercado premia a quienes resuelven problemas, no a quienes cumplen con los cronogramas. Quienes ofrecen valor reciben valor a cambio. Aquellos que simplemente realizan tareas reciben lo suficiente para seguir realizándolas. La elección entre ser propietario o empleado no es una cuestión de estatus, sino de mentalidad. El propietario ve oportunidades donde otros ven obligaciones. El empleado espera que alguien le diga qué hacer. El propietario decide lo que hay que hacer. La parábola de los talentos no es una lección sobre dinero, sino sobre responsabilidad. El siervo que enterró el talento no fue castigado por perder su valor, sino por no multiplicarlo. Dios no exige resultados perfectos, pero exige acción. La pasividad es el pecado económico por excelencia. Quien no usa lo que recibió, pierde incluso lo que tiene. La riqueza no es un destino, sino un proceso. No es un evento, sino un hábito. No se acumula en un solo movimiento, sino que se construye a partir de pequeñas decisiones diarias. Salomón no se convirtió en el hombre más rico de la historia por casualidad. Estableció rutas comerciales, formó alianzas, invirtió en infraestructura y dejó que el tiempo cobrara a su favor. Cada elección fue un ladrillo en un edificio que ha permanecido en pie durante siglos. El mismo principio se aplica hoy. Quienes plantan árboles frutales no cosechan al día siguiente. Quien construye un negocio no obtiene beneficios inmediatos. Quienes invierten en conocimiento no obtienen un retorno instantáneo. Pero quien persiste, quien resiste la tentación de abandonar el proyecto antes de la cosecha, obtiene recompensas que van más allá de lo que el esfuerzo inicial podía sugerir. La adicción es una prisión autoimpuesta. Cualquiera que espere que otros le den permiso para prosperar nunca prosperará. La libertad comienza cuando asumes la responsabilidad de tu propio destino. No hay necesidad de esperar por un mejor trabajo, un jefe más comprensivo o una economía más favorable.
Tienes que actuar con lo que tienes, donde estás punto del muro roto del perezoso que es la metáfora final. Representa todo lo que podría haberse protegido, pero que se dejó al azar. La riqueza no se basa en la suerte, sino en la protección. Protección contra la negligencia, contra la distracción, contra la mentalidad de escasez. Quien no cuida lo que tiene pierde incluso el derecho a quejarse cuando todo se acaba a punto. El hombre falto de entendimiento es descrito como alguien cuya propiedad estaba cubierta de espinas y ortigas, con el muro de piedra derribado. Al observar esta escena, reflexión y aprendió una lección. El descuido, por breve que sea un poco de sueño, un poco de pereza, un poco de descanso, conduce a la pobreza que llega como un viajero y a la carencia que llega como un hombre armado. El perezoso tenía una vina, algo de valor, pero la abandonó, y la escasez le alcanzó inevitable y violentamente. Tener algo sin cuidarlo es peor que no tener nada, ya que demuestra que no puedes confiarle a alguien más de lo que ya tienes. ¿Cuál es entonces tu vina? ¿Cuál es el activo? La habilidad, el sistema que puede construirse, cultivarse y multiplicarse. No tiene que ser grande, pero debe ser tuyo. John Wesley, fundador del metodismo, sigue otras reglas financieras. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. El orden importa. En primer lugar, ganar, no mediante la avaricia, sino mediante una gestión diligente. Wesley no era rico según los estándares modernos, pero regaló casi todo lo que ganó a lo largo de su vida, apoyando misiones, alimentando a los pobres y educando a los niños. Podía dar generosamente porque ganaba estratégicamente. Entendió que el objetivo de la riqueza no es el consumo, sino la contribución. John Boble, fundador de Vanguard y creador de fondos indexados, dedicó su carrera a enseñar a la gente corriente cómo escapar de la dependencia financiera. Demostró que no es necesario ser brillante para generar riqueza, sino más bien paciente, disciplinado y consistente. La filosofía de Boble era simple: poseer activos que crecen con el tiempo, minimizar costos y no entrar en pánico cuando los mercados fluctúan. Este es el principio de Salomón traducido a las finanzas modernas. Construir algo que se multiplique, protegido de la erosión. La cosecha llegará si no se arranca la semilla por miedo. Sir John Templeton, uno de los mayores inversores del siglo XX, era un cristiano devoto que comenzaba cada reunión de negocios con una oración. Creía que la disciplina espiritual y la disciplina financiera eran inseparables. Templeton solía decir que las palabras más peligrosas en el mundo de las inversiones son: esta vez es diferente. Muchos creen que su generación es única, que los viejos principios ya no se aplican y que las reglas han cambiado. No han cambiado. La sabiduría de Salomón sobre la mayordomía, la paciencia, la multiplicación y la dependencia de Dios sigue siendo tan cierta hoy como lo era hace 3000 años. Las herramientas evolucionan, pero los principios permanecen. Aquí tienes una guía práctica paso a paso para construir tu viñedo. Primero, identifique una habilidad, servicio o producto que resuelva un problema real. No es algo que esperas que la gente quiera, sino algo que ya necesita. En segundo lugar, empiece poco a poco, pero empiece ahora. No espere las condiciones ideales. Plante la semilla incluso si el suelo parece estéril. En tercer lugar, reinvierta las primeras ganancias. No celebres demasiado pronto. Aprovechar la cosecha inicial para ampliar el viñedo. Cuarto, proteja su tiempo firmemente. Deja de intercambiar horas por dinero en el momento en que puedas sustituir esos ingresos por sistemas. Quinto, da generosamente. La riqueza acumulada se pudre. La riqueza que circula se multiplica. Sexto, orad sin cesar. Pídele a Dios sabiduría, discernimiento, paciencia y protección. Salomón no construyó su imperio solo. Tampoco construirás. La última lección de Salomón es esta: la riqueza no se trata de dinero, sino de autoridad. No la autoridad sobre los demás, sino sobre el tiempo mismo, sobre las propias decisiones, sobre el propio futuro. Cuando trabajas por un sueldo, alguien más controla tu horario, tus ingresos y tu seguridad. Cuando construyes sistemas, recuperas esa autoridad bajo Dios. No sé, trata de rebelión contra el trabajo, sino de obediencia a la vocación. No fuiste creado para pasar tu vida haciendo rico a otra persona. Fue creado para gestionar recursos, multiplicar talentos y glorificar a Dios a través del fruto de la sabiduría. El principio de Juan Wesley sigue siendo la guía más clara. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Estos no son tres objetivos separados, sino un único acto continuo de adoración. No se gana para sí mismo, sino para tener algo que gestionar. Ahorra no por miedo, sino por disciplina. Done no por exceso, sino porque confía en que Dios seguirá proveyendo. Este es el ciclo que vivió Salomón y que puede liberarte de la trampa del salario si te comprometes con el punto antes de cerrar. Hay algo importante que hacer. Si esta enseñanza ha cambiado tu perspectiva, si ahora ves que hay otra forma de vivir y construir, suscríbete a este canal.
Se comparten nuevas lecciones con regularidad y no querrás perderte lo que está por venir. Las próximas enseñanzas profundizarán aún más en los principios financieros por los que vivieron Salomón, Jesús y los apóstoles. Suscríbete ahora y recibirás una notificación con cada nueva lección. Ahora, cierra los ojos si es posible o centra tus pensamientos. Oremos juntos por sabiduría y mayordomía. Padre, venimos ante ti no como esclavos del dinero, sino como mayordomos de los recursos que nos has confiado. Confesamos que muchas veces trabajamos sin estrategia, ganamos sin construir e intercambiamos nuestro tiempo como si fuera infinito. Perdónanos por servir a Mamón en lugar de buscar primero tu reino. Pedimos, en el nombre de Jesús, la sabiduría de Salomón. Enséñanos a construir. Muéstranos dónde plantar. Danos paciencia para esperar la cosecha y coraje para rechazar los sistemas que nos mantienen dependientes. Rompe toda cadena de miedo financiero. Cada mentira que dice que no podemos prosperar mientras te servimos. Declaramos que no somos servidores de este mundo, sino hijos e hijas del Altísimo. Estamos llamados a administrar los recursos para tu gloria. Multiplica el trabajo de nuestras manos, proteger lo que construimos, y que cada cosecha se utilice para hacer avanzar tu reino y bendecir a los necesitados. Confiamos completamente en ti. Entregamos nuestros planes a tu voluntad, y creemos que a medida que busquemos primero tu justicia, todo lo demás nos será añadido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que su rostro brille sobre vosotros y os dé paz. Ve ahora y construye tu vida. La trampa del salario no tiene poder sobre nadie que entienda la sabiduría de Salomón. Eres libre.